Alberto Fernández en la apertura de sesiones del Congreso, en general hubo una coincidencia. El presidente retomó la agenda de lo que periodísticamente fue bautizada como la grieta. Esto es un discurso de polarización política con los adversarios, podríamos decir, clásicos del último kirchnerismo, el que condujo Cristina Fernández, que son las empresas periodísticas, el Poder Judicial y, lógicamente, el macrismo. En cierta medida, el discurso del alegato de la vicepresidenta ante los tribunales este jueves, hoy, por la causa conocida como de dólar futuro, fue complementario del discurso del lunes pasado. Este posicionamiento del presidente puede ser leído desde dos ángulos diferentes. Por un lado, como una manifestación de mayor homogeneidad en la coalición de gobierno, porque bueno, se alinea con las demandas de quien es la accionista mayoritaria de esa empresa política. O por otro lado, como el fracaso en la exploración de un proyecto que tenga la marca de autor de Alberto Fernández y que supere los límites que justamente habían conducido al kirchnerismo a la derrota del 2015. Tomado desde este último punto de vista, sería una señal de debilidad, porque precisamente la elección de Alberto Fernández, en su momento, su valor agregado, podríamos decir, era que era precisamente distinto y hasta en cierta medida opuesto a Cristina Fernández, y un puente con algunos o hacia algunos poderes fácticos enfrentados al kirchnerismo. Si ese proyecto era viable o no, es otro cantar. Lo que es indiscutible es que esa era la promesa albertista. Tiendo a pensar que si bien en lo inmediato pareciera primar la fortaleza de la unidad, con una oposición macrista que es un cotolengo, también hay que decirlo, creo que en el mediano plazo se va a imponer la debilidad por la carencia. Una de las grandes contradicciones del kirchnerismo tardío, del último kirchnerismo antes que triunfe Macri, y que fue reconocida por muchos, es que radicalizó su discurso, siempre en términos relativos, ¿no? Pero radicalizó su discurso en el momento en que disminuía su volumen político. Las batallas contra el Poder Judicial, contra Clarín, contra el mal llamado Campo, y por último contra Macri, fueron ganadas todas por ellos, es decir, por quienes los enfrentaban. Entre otras cosas porque la grieta es una guerra por temas que muchas veces son endogámicos a la casta política, judicial o al mainstream periodístico, que le importan a los núcleos duros de las distintas coaliciones, pero que no son temas importantes que afecten urgentemente a las mayorías. Entre 2014 y 2015, esa intensidad de la grieta era directamente proporcional al deterioro de la situación económica y al inicio de un camino de ajuste. Recordemos, la devaluación del 2014, que implicó pérdida del poder adquisitivo del salario, y lo que llamaba la sintonía fina. Un ajuste que, bueno, Macri después aplicó a lo bestia, aunque al principio su promesa era retomar un sendero de crecimiento para el país y para las personas. Con este giro del último discurso de Alberto Fernández se vuelven a presentar paradojas similares a la del último kirchnerismo, producto de una dinámica que tiene casi la fuerza de una ley. Las, comillas, radicalizaciones discursivas, sin medidas radicales, pagan el costo de los enemigos que esa narrativa genera sin los beneficios que podrían traer si se aplicaran las medidas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, se agita contra la justicia sin medidas que propongan terminar realmente con la casta judicial. Esto conduce a que, por ejemplo, el fiscal Carlos Stornelli le contestó muy suelto de cuerpo y casi con un mensaje mafioso al presidente Alberto Fernández en una entrevista con Luis Novarecio y le dijo: cuando deje de ser presidente vamos a hablar de hombre a hombre, como lo hicimos siempre. No parecía muy preocupado por la avanzada, que no parecía que tuviera mucho miedo por perder sus privilegios. Esto lo destacó la vicepresidenta hoy en su discurso con buen tino. Lo mismo con el tema de la deuda. Se impulsa una querella criminal, lo charlábamos con Olmos Gaona, que va a ir básicamente a una vía muerta.
O también con las empresas de comunicación, se agita contra el periodismo del establishment, pero se mantiene el poder monopólico de esas empresas. Un hándicap, contradictorio si se quiere, pero un hándicap que tuvo el gobierno hasta ahora, es que la experiencia desastrosa del macrismo y la pandemia operaron como un fundamento para cierta pasividad o resignación social que está llegando a su fin. Lo vemos en una miríada de conflictos sociales, poco destacados en los medios, y de distinta índole a lo largo de todo el país. Un malestar que tiene base en un factor muy simple: la urgencia de problemas económicos y el azote de la crisis social. La desocupación que está dejando la crisis en medio de la pandemia, cuyas cifras finales hoy todavía se desconocen, pero sabemos que es muy alta. La inflación, lo vivimos todos los días. La pobreza de la mitad de los ciudadanos y de 2/3 de los niños y niñas, y el deterioro general. Por ejemplo, según un informe, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, según el centro Cifra, que funciona bajo la órbita de la Central de Trabajadores Argentinos, los salarios reales de los trabajadores registrados en el sector privado sufrieron una reducción promedio de 15,4% entre noviembre de 2015 y el mismo mes de 2020, los últimos 5 años. Lo que antes eran 10.000 pesos pasaron a ser 8.500, lo que se puede comprar hoy. Sin embargo, la mitad tuvieron caídas superiores al 19, casi 20. Lo que antes era 10.000 pesos pasó a ser 8.000, en los hechos. En el análisis por rama de actividad, en el informe que firman Pablo Manzanelli y Cecilia Garriga, dicen que exhibe importantes asimetrías. De las 295 ramas de actividad que registraron, 152 experimentaron reducciones de las remuneraciones reales por encima del 20%, siempre hablando de los últimos 5 años. Y dentro de ese universo, 50 ramas registraron caída superior al 30%. Es decir, que lo que en el 2015 eran 10.000 pesos pasaron a ser 7.000 lo que se puede comprar hoy. Siempre hablando del sector registrado, imaginen cómo se tradujo esto entre los informales. Esto redundó, lógicamente, continúan en el informe, en una mayor participación de las ganancias empresarias en el reparto en general de la renta nacional. El politólogo Pablo Towson escribió en un artículo en el mensuario o en la edición digital del Diplo, en el que dice que el discurso de Alberto Fernández, o en el discurso de Alberto Fernández, el programa económico y social pareció quedar subsumido en la presentación del presupuesto 2021, en tanto que la inflación, en un día aciago por la multiplicidad de aumento de prepagas, servicios varios, mereció unos pocos párrafos más bien generales, repitiendo en ese sentido la ausencia que a esta altura es una presencia de la Argentina de los últimos 10 años, la de una agenda económica. Esto escribió Pablo Towson en el Diplo. En términos de salarios, se refirió el presidente, habló de la necesidad de que se recuperen, pero bueno, tomando los grandes números que planteo de las pérdidas que planteé más arriba, una recuperación de, pongamos, 4 o 5 puntos es en realidad una consolidación de la otra gran pérdida. Estos problemas quizá coyunturalmente puedan ser aturdidos por esa especie de ruido blanco de la polarización o directamente devorados por la grieta en lo que llaman la conversación pública. Lo que es seguro es que eso no implica para nada que desaparezcan de la realidad. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.